el doctor Martín Diego Pirota, y es abogado, especialista en derechos de daños, título de especialización otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, Argentina, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente en su tesis sobre responsabilidad por daños derivados del peaje. En enero de 2000 y junio de 2002, cursó los posgrados en Derecho de la Información y Derecho de Daños, respectivamente, ambos dictados en la Universidad de Salamanca, España. En el año 2005, cursó el posgrado en Derecho de Seguros, dictado en la Pontificia Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Autor de varios libros, actualmente comparte su tiempo entre la tarea de investigación multidisciplinaria de las causas que generan los siniestros viales. A raíz de la especialización en Derecho de Daños que yo hice hace unos años atrás en la Universidad de Belgrano, tuve que elegir un tema de tesis, y el tema de tesis fue el peaje y la responsabilidad civil generada por situaciones que pueden ocurrir en una carretera cuando uno abona la tarifa de peaje, ¿no? Y donde uno, al abonar, está, digamos, de alguna manera confiando en la normalidad o seguridad del tránsito vehicular, es decir, confía que durante la circulación por ese corredor vial no va a sufrir ningún accidente o no va a encontrar ningún obstáculo fijo, móvil, inherente o extraño a la materialidad de la carretera que haga que tenga un accidente de la circulación. Es decir, este principio de confianza, que es muy importante en todas las cuestiones jurídicas y también en el tema del tránsito, es muy importante resaltarlo, porque quizás a veces debemos hablar de un contraprincipio de desconfianza, ¿no? Porque muchas veces el usuario no confía en que el concesionario cumple con las obligaciones. Desde luego, pero ese principio de desconfianza no es casual, digamos. Estoy hablando específicamente del peaje Corrientes Chaco. Le digo esto y le pregunto a la vez, doctor, porque acá en la ruta, llámese así, Corrientes Chaco, existen animales sueltos, no existe el debido contralor, no existe el debido patrullaje. ¿Usted nos puede explicar eso, doctor? Sí, en realidad el tema de animales sueltos es una problemática que viene desde hace unos años atrás. Sí. Se ha corregido un poco, pero todavía se ve esporádicamente animales que están a la vera del camino y que en cualquier momento pueden llegar a introducirse en él y causar realmente un desastre. Esto es obligación de la concesionaria. Ahora, a ver, explíqueme de esta forma. Sí. Una persona atropella un animal en la ruta. ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de una ruta concesionada, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fundamentalmente, él tiene que reclamar esta cuestión, puede reclamar tanto al propietario o al guardador del animal y al concesionario de peaje. Ocurre que en la mayoría de las veces no sabemos quién es el propietario o el guardián de ese animal. O quién Pero la persona que resultó dañada, digamos la víctima, puede elegir, ¿no?, entre una u otra. Entre una u otra o los dos. O los dos, porque las responsabilidades son concurrentes. Es decir, de que ambos deben responder. Fundamentalmente el concesionario, ¿no? Es su expertise, es su métier, es su trabajo. Debe patrullar la ruta, debe conocer los puntos conflictivos o donde es posible prever, debe tener identificados esos puntos donde es posible prever que haya animales sueltos. Es decir, debe hacer una suerte de mapeo de riesgo para individualizar los lugares conflictivos y después, a través de eso, notificar en forma fehaciente al usuario de que puede haber animales, y no solamente notificar, sino patrullar y evitar que ingresen. Y en el caso de que hayan ingresado, tratar de ir lo más pronto posible y retirarlos de la carpeta asfáltica, ¿no? Porque si no, o sea, el patrullaje es fundamental. El patrullaje es fundamental porque es una tarea de reconocimiento de la ruta del corredor concesionado que hace el concesionario, que es quien tiene a su cargo esa obligación y que debe generar toda esa base de datos, podríamos decirlo así, de los lugares conflictivos. Y el hecho de colocar un cartel fijo a la vera del camino en forma estática, diciendo de que en caso de animales sueltos avise a la autoridad policial o al concesionario de peaje, no es suficiente para eximir su responsabilidad. O sea, eso no lo exime para nada. No lo exime para nada. Es en todo caso un aviso para que el usuario pueda alertar a la autoridad vial, a la autoridad policial,
pero muchas veces ese cartel también es incompleto, porque dice avise a la autoridad policial o al peaje, pero no dan un número telefónico. Entonces, ¿a dónde vamos a avisar? Cuando en realidad el aviso debe ser inmediato, porque los animales, por la natural movilidad que tienen, sabemos que hoy están afuera de la ruta, pero en un momento pueden estar adentro. Entonces, si el aviso no es oportuno, tampoco cumple con la finalidad. Es decir, una cosa es la carga de información, de autoinformación que debe tener el concesionario para él mismo, y otra cosa es el deber de información que debe cumplir al usuario que abona el peaje, ¿no? Es decir, que eso debe ser importante, porque de lo contrario no cumple la finalidad. Pero doctor, le hago una pregunta. ¿A usted no le parece que teniendo un cartel estático en la ruta avise al concesionario que existen animales en la ruta? ¿No le parece que los animales deambulan de manera constante, por lo menos en ese lugar? Sí, por supuesto. La verdad que es, digamos, es un contrasentido, ¿no? Es decir, querer pretender de que con un cartel estático vamos a cumplimentar, vamos a suplir el patrullaje, es realmente ilógico. Justamente por eso que decíamos, un cartel estático frente a la movilidad de los animales, ¿no? Que requiere justamente también una conducta de vigilancia activa por parte del concesionario, ¿no? Y hablando de los patrullajes, ¿cada cuánto tendría que patrullarse para que se considere de manera regular esto? Estoy hablando del patrullaje. Periódicamente y diría que diariamente. Diariamente. Justamente los pliegos dicen que el concesionario debe cumplir sus funciones en forma ininterrumpida durante las 24 horas y con un alto nivel de eficiencia, ¿no? Y recordemos que el artículo 42 de la Constitución Nacional, que protege a los usuarios y consumidores, habla de la calidad y eficiencia con que deben prestarse los servicios públicos. Y el peaje es un servicio público, razón por la cual no hay feriados, no hay domingos, no hay días no laborables para el concesionario, porque es una tarea full time. Nosotros hemos visitado 2 estaciones de peaje y hemos visto baches en la ruta. ¿Esto es correcto? ¿Puede llegar a existir? ¿Tiene responsabilidad el concesionario? ¿Qué pasa en ese caso? Cualquier anormalidad de la carretera, inherente a la carretera, puede ser baches, montículos, ondulaciones. Las ondulaciones son muy peligrosas, sobre todo en momentos de lluvia, donde se juntan espejos, se junta agua, hacen que el espejo de agua, el vehículo se monte la cubierta sobre el espejo de agua, pierda capacidad de adherencia y posibilidades de frenado del vehículo, y hace que se descontrole el automóvil para el conductor. Entonces es muy difícil, porque se genera el efecto del aquaplaning o del hidroplaneo del vehículo, el conductor pierde el dominio del mismo y realmente se puede generar una catástrofe. Claro. Entonces, realmente eso es importante también de que el concesionario tenga en cuenta. También, por supuesto, con los obstáculos extraños a la materialidad de la ruta. Pueden ser piedras, restos de siniestros viales, puede ser cualquier obstáculo que... O sea que tampoco una piedra puede estar dentro de la ruta. No puede estar. Sí, todo lo que genere riesgos a la circulación vehicular y lo que ponga en riesgo la seguridad vial del corredor concesionado es responsabilidad del concesionario. En el caso de que existe una piedra, se pierda, digamos, la conducción del vehículo por la piedra, ¿es también responsabilidad del concesionario el caso de que sea una ruta concesionada? Sí, por supuesto. Es responsabilidad del concesionario. Y los tribunales han dicho reiteradamente que no importa la extensión del corredor concesionado, sí, no importa para eximir de responsabilidad la extensión, no importa el tiempo de permanencia del obstáculo en la carretera, y tampoco importa quién es el sujeto o el tercero que dejó voluntario o involuntariamente ese objeto. Por más que pruebe estas 3 cuestiones, el concesionario no le sirve para eximirse de responsabilidad. Es una obligación a su cargo, razón por la cual también debe hacer el patrullaje, con el mismo patrullaje para los animales, también debe hacer el patrullaje respecto de las demás circunstancias que hacen a la normal circulación y a la trazabilidad del corredor concesionado. Nosotros hemos visitado las estaciones de peaje de Corrientes y de Corrientes Chaco, digamos, y de Riachuelo, y hemos visitado un día de lluvia y hemos visto agua dentro de la ruta, o sea,
en donde se desplazan los vehículos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso si una persona pierde la estabilidad conduciendo un vehículo y se accidenta, ¿no? Sí, por supuesto que ahí también va a haber que determinar la velocidad a la que circulaba ese conductor, porque en muchos accidentes que han llegado a los tribunales por estas cuestiones de efecto del hidroplaneo del vehículo, también se ha hecho un peritaje donde determinaban si el vehículo circulaba a una velocidad permitida o en el caso que sea dentro de los límites legales, si era una velocidad apropiada para el momento y las circunstancias de tiempo y lugar de la circulación. Entonces, esto también tiene que ver, obviamente, que el usuario debe tomar recaudos, pero si el usuario ha tomado los recaudos a su cargo e igualmente se despista porque realmente se demuestra que había un ahuellamiento de la ruta y que eso hizo que el agua se acumulara, es efectivamente responsabilidad del concesionario poder corregir ese tramo, porque y acá tampoco le sirve el cartel fijo a la vera del camino diciendo cuidado, atención, camino con ondulaciones, porque eso tampoco sirve. Eso le servirá en todo caso en una zona de obras, donde el concesionario esté corrigiendo esa zona, atención, zona de obras, camino con ondulaciones, pero una señalización temporaria y de emergencia, es decir, que dure mientras dure la corrección de esa carretera o de ese desperfecto, porque de lo contrario, si pretendemos que un cartel fijo supla la tarea de reconstrucción o de mantenimiento de una parte de la ruta, estamos desnaturalizando la obligación del concesionario, ¿no? Estamos pretendiendo ampararnos en una señalización para incumplir con otra obligación importante del concesionario, que es, en ese caso, reparar esa zona de la ruta, ¿no? Hay algo que es importante que a mí me interesa que sepa la gente, doctor, que seguramente usted lo sabe y muy bien. ¿Qué necesita la gente para hacer el reclamo en el supuesto que tenga un accidente en una ruta concesionada de peaje? Sí, fundamentalmente debe acreditar las circunstancias del lugar, el tiempo y el modo de ocurrencia del accidente. Con esto nos referimos a que debe documentar de alguna forma de que hubo ese accidente, de que el vehículo se ha dañado, sea con autoridad policial, por supuesto llamar a la autoridad policial para que concurra al lugar y determine realmente las circunstancias de ocurrencia, sobre todo en cuanto al lugar, a la hora y al día de ocurrencia del siniestro. Y por supuesto, si hubo también colisión con algún animal suelto, también tratar de documentar esa circunstancia, ese animal, que seguramente si hubo una colisión con animal, seguramente el animal ha fallecido, ¿no? Está bien. Ha muerto y está en el lugar de los hechos. O sea, primero llamar a la policía. Sí, por supuesto. Llamar a la policía para que la policía pueda ir a constatar ese siniestro y allí poner en marcha todo lo que es el sumario policial, que después obviamente va a ser utilizado para poder reclamar al concesionario. ¿Y el ticket del peaje, doctor? ¿Se hace necesario eso? No es necesario el ticket de peaje porque el solo hecho de transitar por una carretera concesionada, independientemente de que yo haya sufrido el siniestro antes o después de haber abonado la tarifa de peaje, me ampara. Me ampara y estoy legitimado para poder reclamar. O sea, todo eso se hace necesario como para hacer el reclamo formal. Correcto. Y después de eso, ¿qué hay que hacer, doctor? Bueno, fundamentalmente hay que recurrir a un abogado que realmente pueda armar la demanda, porque las empresas concesionarias generalmente no tratan de conciliar esta cuestión, es decir, no son proconciliadoras, es decir, realmente juegan, podríamos decir, entre comillas, con el tiempo del usuario. Y la necesidad. Entonces esperan de que realmente el usuario haga el reclamo formal en los tribunales, iniciar una demanda que va a llevar un tiempo, pero que seguramente va a tener éxito en los tribunales. Muchas gracias, doctora. De nada. Estudio jurídico del doctor Ricardo Sosa, abogado penalista, facultado para asesorar, litigar y resolver conflictos. Trato